La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Nuevamente los saludamos al seguir laborando en este asunto de la crianza de los hijos, que es tan importante y tan necesario en el tiempo en el cual nos encontramos. Siguiendo ahora con el tema de hijos que aprecian la unidad familiar, a manera de repaso, estábamos contemplando el significado de el amor. El significado del amor, que es fundamentalmente esa actitud de la mente y el corazón en donde se busca el bien del ser amado, aunque cueste. Y habíamos corroborado esto con la porción que vimos en el libro de Romanos, capítulo 5, donde hace la relación del amor con el sufrimiento, el amor con el sacrificio. Y a propósito, en relación con esto, les habíamos dejado una asignación que consistía en leer el libro de Primera de Corintios, el capítulo 13 de este libro. Y espero honestamente que usted lo haya hecho, porque realmente el beneficio es para usted. Y la idea es de que usted pudiera percibir a través de esta porción que todo lo que tiene que ver con el amor, el bien que produce, apunta hacia la persona amada. Ninguno de estos aspectos apunta hacia el individuo que ama. Eso me pongo a pensar en estas personas que le tienden a decir a su pareja, bueno, si me amas, haz esto por mí. Si me amas, haz lo otro por mí. Pero entonces, si tú amas, ¿qué de tu amor? ¿Qué de ti hacia ella? ¿O qué de ti hacia él? Sí, pues el verdadero amor apunta hacia el beneficio continuo del ser amado. Y no podemos enfatizar esto demasiado, especialmente en un tiempo como este, donde la mentalidad o la definición personal que tiene cada cual en cuanto al amor es tan diferente de lo que Dios ha instituido. Entonces, habíamos contemplado también que si el amor es el elemento principal de la unidad familiar, y es necesario que esto se produzca si queremos producir hijos que aprecien la unidad familiar, entonces no podemos desvincular esto del concepto correcto del amor. Y nos habíamos adentrado a cómo el amor de Dios es puesto, es derramado en la vida del ser humano. Habíamos expandido bastante en cuanto a aquello, y uno de los aspectos que se mencionó fue que ese amor viene a la vida del ser humano cuando es lleno del Espíritu Santo. Cuando es lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, abuelo de pájaro, una vez que el individuo se arrepiente, pide perdón por todos sus pecados y determina entregarse enteramente al Señor, habiéndolo Dios perdonado y justificado, como habíamos dicho, borrón y cuenta nueva. Entonces el individuo está en las condiciones para recibir el Espíritu Santo, a través del cual el individuo es investido del amor de Cristo, del amor de Dios. Ese amor que va continuamente en beneficio hacia el ser amado. Y esto es importante para cada miembro en la familia. Pero antes,
como parte del recibimiento del Espíritu Santo, es importante que el individuo llegue a esa condición consona con lo que Cristo dijo, que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sígueme. Niéguese a sí mismo. Tomar su cruz implica morir, negarse a sí mismo, darle el total control de su vida a Dios. Pero esa muerte implica una actitud, es el equivalente de esa actitud en contra de la naturaleza carnal, ese espíritu común a todo ser humano que lo lleva continuamente al pecado. Es importante que el individuo no solamente se quede estancado, por así decirlo, en el arrepentimiento, perdón de los pecados, y bueno, ya yo los confesé y Dios me perdonó. No, ahí no termina el asunto. Ese es solamente el inicio. Hay una raíz, hay una naturaleza de pecado que continuamente lo ha estado llevando a cometer pecado, a cometer esos males. Y es necesario que sea purificado de ese espíritu que es también la naturaleza carnal. Y la manera de ser purificado es obedeciendo lo que Cristo dijo, tomando su cruz y muriendo en esa cruz, identificándose con la muerte de Cristo. Y en esa muerte es como si usted mirara a esa naturaleza carnal, a ese espíritu de pecado, a ese viejo hombre, y es como si usted le dijera, de aquí en adelante, para ti soy hombre muerto. Ya no dispondrás de mí para alimentarte, para fortalecerte, llevándome continuamente al pecado, porque ya no voy a responder a tus instigaciones, a tus estímulos hacia el mal. En ese sentido, el individuo se considera muerto cada día. Y una de las cosas que habíamos mencionado es que el individuo no solamente muere a la naturaleza carnal, pero él muere también a la corriente de este mundo. No responde, él determina, ya no voy a responder a la corriente de este mundo. Y volvemos a recalcar, si usted está interesado en conocer más acerca de lo que es la corriente de este mundo y cómo afecta la vida del ser humano, entonces usted puede acceder a ese mensaje que está disponible en sus 3 partes para que tenga un claro entendimiento de aquello. Entonces es importante que el individuo muera a la corriente de este mundo. Estamos todavía hablando acerca del amor como el elemento principal de la unidad familiar. Entonces, una vez muerto al mundo, eso no es todo. También necesita morir a la ley. ¿A qué nos estamos refiriendo a la ley? En el Antiguo Testamento, rápidamente, Dios instituyó la ley para el pueblo de Israel. Y la idea era, si ustedes obedecen a mi ley, a ustedes les irá bien. Pero la ley realmente fue puesta para hacer manifiesto que el hombre no podía en sus propias fuerzas verdaderamente ser todo lo que Dios quería que él fuera. En otras palabras, vivir esa vida de continua obediencia. ¿Por qué? Por la actividad de la naturaleza carnal. Porque una vez que la ley se proyecta al individuo, no hagas, la naturaleza carnal se levanta y dice, yo voy a hacer. Y el individuo no es contrincante perfecto para vencerla, porque es muy poderosa, es más poderosa que el ser humano. Nadie en sus propias fuerzas la puede vencer. Entonces, como la ley se había manifestado, por lo menos sirvió para frenar al individuo a no desembocarse en el mal, en una forma peor. Pero el individuo, juntamente con aquello, tenía que llegar al reconocimiento, yo no puedo servir a Dios a través de la ley. Con sencillamente obedecerlo, porque esto no se logra con mis propias fuerzas. Ese es el equivalente del individuo justificarse por sus propios medios. Como quien dice, yo soy salvo porque yo hice, yo obedecí, yo hice esto. Esta clase de vida no se logra de esa manera.
Por eso es importante que el individuo muera también ahora a la ley y recurra a Cristo, a través del cual, por medio de su Espíritu Santo, logra vivir esta vida de total obediencia a Dios por la gracia. Esta es la razón por la cual la palabra de Dios nos dice que esto es por gracia, por fe, confiando en el poder de Dios, en la bondad de Dios, para llevarlo a través de esta vida victorioso hasta el final. Entonces, una vez muerto a la naturaleza carnal, muerto al mundo, muerto a la ley, el individuo entonces le dice al Señor: Padre, ya he determinado morir a todos estos diferentes medios. Por favor, Padre, dame tu espíritu para que more en mí y me guíe desde adentro y produzca la naturaleza divina desde adentro, que antes con esa naturaleza carnal, como me movía continuamente hacia el pecado, que ahora con tu naturaleza divina sea yo continuamente estimulado a hacer lo que tú quieres. Eso es lo que yo quiero, Señor. Dame tu Espíritu Santo. Dios, viendo el espíritu de esa persona, viendo su sinceridad, dice: ¿cómo no? Tú estás determinado y ya tú determinaste morir. Y en esa condición de muerto, ahí tienes mi Espíritu Santo para que more en ti, quien va a permanecer en ti mientras permanezcas tú en esa condición de muerto, no respondiendo a la carne, al espíritu carnal, no respondiendo al mundo, ni tampoco respondiendo a la ley, tus propias maneras para determinar tu propia justificación. Amados, la idea de todo esto es que si usted desea que la unidad familiar se logre y aquello se transmita a sus hijos, es importante que sea una realidad en usted. Así es, que sea una realidad en usted, papá, en usted, mamá. Porque una vez que se logra esa realidad, esa calidad de vida, investida de esa calidad de amor, que no se produce humanamente hablando, esa calidad de amor que naturalmente fluye como producto de la presencia de la naturaleza divina en usted. Bueno, una vez que aquello se produce, entonces usted lo transmite espontáneamente a sus hijos. No solamente verbalmente, enseñándoselo como quien enseña teoría, pero que también lo vean continuamente en su vida, como lo había mencionado, en carne viva, en sus acciones, en sus motivaciones, en su manera de proceder, en su manera de actuar. No hay mejor manera de enseñar que a través del ejemplo. Ahora, la posesión de este divino amor que lleva a la unidad familiar no implica la formación de una atmósfera en donde todo es color de rosas. No, amados. Esta no es la implicación. No implica la ausencia de diferencias, porque se van a dar las diferencias. Se van a dar los choques de opiniones, choques de maneras de pensar. Pero más bien hace relucir la capacidad de lidiar con las diferencias para frustrar la división. ¿Qué le parece aquello? ¿Qué manera de vivir? ¿Qué instrumento en el amor para lidiar con todas las diferentes situaciones que de tiempo en tiempo surgen como parte de la vida familiar, que son tendientes a producir la división? Porque esas situaciones que surgen, hay que tomar algo en cuenta, muy en cuenta en cuanto a aquello. Hay un enemigo espiritual, y es el diablo, quien se aprovecha
de todas estas diferentes situaciones, ya sea procurando producirlas o aprovechándose ya cuando surgen para producir la división. Porque a él no le gusta la unidad familiar. Y amados, si usted logra desarrollar esta calidad de amor, entonces buscará continuamente el bien. En el caso del esposo, él buscará continuamente el bien de su esposa. Usted, esposo, buscará continuamente el bien de su esposa, aunque le cueste. Porque así trabaja el amor. Buscará el bien continuo de sus hijos, aunque le cueste. Y usted, esposa y mamá, buscará el bien continuo de su esposo, aunque le cueste. Y buscará también el bien continuo de sus hijos, aunque le cueste, porque así es el amor. Así opera en una manera natural. Es que la posesión de este amor es el cumplimiento del segundo y gran mandamiento. El primer mandamiento dice, y sobre todos estos mandamientos descansa todo lo que es esta vida. El primer mandamiento nos dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, tu alma, tus fuerzas, con todo tu ser amarás al Señor tu Dios. Y si el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo. Entonces, usted, quien es esposo y padre, su esposa es su prójimo, la persona próxima a usted. Sus hijos representan también su prójimo. Y lo mismo con la esposa para con el esposo y para con los hijos. Y lo mismo los hijos para con papá y para con mamá. El amor a su prójimo. Y en este segundo mandamiento Cristo dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor al prójimo como a sí mismo. Ahora póngase a pensar. ¿Usted sabe lo que es amar a su prójimo como a sí mismo? Considérelo, por favor. Tome nota de este pensamiento. Trate de digerirlo. Trate de analizarlo. Amar a mi prójimo como a mí mismo. Ahora, seguramente alguien dirá: óyeme, esa está dura. Esa está dura. Yo no puedo. Pero ¿sabe una cosa? Dios dice: yo sé que tú no puedes. Por eso es tan importante que te abras a mí y permitas que yo realice la operación para que lo puedas lograr. Gloria al Señor. Dios conoce nuestra debilidad, nuestra humana debilidad. Él la conoce. Y su intención en ese amor que está en Él, y que no solamente está en Él, pero Él es amor. Su intención es de realizar tal obra de tal magnitud, tal profundidad, tal trascendencia, que transforme su vida de la pasada manera de vivir a la presente manera de vivir. Tal es el amor de Dios para con usted. No importa cuán profundo haya caído usted en el pecado. No importa cuántos males haya cometido. Dios aún lo sigue amando. Y aún hay esperanza. Aún hay esperanza para su restauración, amado oyente. La práctica ahora de este amor según Dios inspira en los hijos la visión correcta en cuanto a la unidad en el hogar. La manera correcta de cómo proceder, cómo actuar, habiéndolo visto en sus padres. Y por tanto, claro, produce o inspira a la mentalidad correcta. La mentalidad correcta. ¿A qué nos estamos refiriendo? A esa mentalidad de mantenerse dentro del seno familiar, no importa qué se dé. No importa qué se dé. Que ni siquiera bajo ninguna circunstancia consideren la insensata idea de irse de la casa por no poder soportar las disciplinas que se les aplica para su propio bien, porque percibe el valor de la interacción familiar por los beneficios
que produce. Usted se imagina cuando ese hijo suyo observa todo lo que se da como producto de ese amor. Que nuestros hijos no son tontos. Ellos analizan. Ellos ven, analizan, van uniendo cabos y hay cosas que van registrándose en sus espíritus, en sus mentes, en sus conciencias. Hay cosas que se van registrando cuando ese amor está en operación, cuando ese amor según Dios está en operación. Hay registros que se dan en las vidas de ellos. Y a pesar de esos momentos que para ellos será difícil, por ejemplo, esos momentos de corrección, esos momentos cuando ellos quieren hacer ciertas cosas, quieren enrumbarse en cierta dirección y papá o mamá dice, no, hijo mío. Cuando perciben la sabiduría, porque ese es otro aspecto del amor que habíamos mencionado, acerca de la sabiduría, acerca de aprobar lo que es mejor. Recuerde la porción que vimos en el libro de Filipenses capítulo 1, versos del 9 al 10, de aprobar mejor, teniendo el conocimiento de las cosas, el conocimiento correcto, estando bien informado y pudiendo discernir las cosas correctamente y poder definir correctamente, llegar a las conclusiones correctas, las conclusiones justas. Bueno, dentro de toda esta operación que tiene que ver también con el amor, cuando nuestros hijos perciban la manera como papá opera, cuando ellos se den cuenta del respaldo de Dios, cuando papá opera según la sabiduría divina, cómo Dios lo respalda, cómo Dios respalda a mamá en aquella actividad cotidiana. Cuando ellos lo ven día tras día, óigame, eso hace algo en ellos que, lejos de considerar irse de la casa, ellos llegan a la conclusión, papá no me dejó hacer esto. Hay cosas que ellos no me dejan hacer. Yo quiero hacer esto y no me dejan hacerlo. Y aquí es no, y todo es malo. Pero sabe, después de todo, yo tengo que reconocer que papá y mamá me aman. Ellos me quieren. Ellos están buscando mi bien. En el fondo está ese registro. Está ese registro. Y esto se constituye en un ancla fuerte, fortísimo, que los estimula a querer mantenerse dentro del seno familiar, lejos de considerar irse. Bueno, me voy, pero ¿a dónde me voy? ¿A dónde? ¿Dónde voy a encontrar tal calidad de amor hacia mí? ¿Dónde voy a encontrar personas que me aman como mis padres? Sí, las cosas no me gustan hasta cierto punto, pero debo reconocer que son para mi bien. Así que me conviene soportar todo esto, porque eventualmente voy a ver las consecuencias de bien para mí. Óyeme, aprecio después de todo aprecio. Yo tengo que apreciar esto. Esto es bueno, esto es sano para mí. Eso es lo que se debe producir en nuestros hijos como a consecuencia de nuestra manera de actuar, nuestra manera de proceder, nuestra manera de hacer las cosas, viendo o teniendo el amor como el elemento esencial para la unidad familiar. ¿Usted se imagina esa interacción de ese hijo con ese padre? La interacción de su hijo con usted. Usted como padre que procura lo mejor para su hijo. Con ese amor que aprueba lo mejor, que busca lo mejor, que busca lo más excelente. Y cuando estamos hablando, padres, de lo más excelente, no nos estamos refiriendo a la mejor educación.
No nos estamos refiriendo a tratar de darles a nuestros hijos la mejor educación, tratar de meterlos en la mejor universidad para que tengan el mejor trabajo y para que según la mentalidad, o sea, que tengan la mejor vida según la mentalidad de la sociedad. No, no nos estamos refiriendo a aquello. Cuando hablamos de aprobar lo mejor, de buscar lo más excelente, nos estamos refiriendo a aquellas cualidades en las vidas de ellos, producidas en ellos durante ese ambiente de la crianza, que los llevará a ser personas de bien, según Dios. Personas con una visión ya no temporal, pero una visión eterna. Personas cuyo éxito en esta vida por su compenetración con Dios está prácticamente sellado. Sellado. Personas con una mentalidad superior a la mentalidad de este mundo. Equipadas con lo suficiente para encarar las situaciones crudas de esta vida sin desplomarse. Eso no lo provee la mejor educación. Eso no lo provee el mejor trabajo. Hay situaciones que se ríen, situaciones sumamente crudas que se ríen de esas cuentas con altas sumas de dinero, esas cuentas bancarias. El dinero no lo puede resolver todo. Pero se requiere, cuando usted tiene algo de Dios operando en su interior, óyeme, no hay nada en esta vida que se le pare. Nada, absolutamente nada. Porque Dios, quien conoce todas las cosas, es quien está guiando a través de toda esta vida en esta trayectoria hasta el final. La unidad familiar, teniendo como su elemento esencial el amor, poseyéndolo usted, habiendo atravesado la operación divina profunda en su vida, librado del pecado, habiendo cesado de pecar por la victoria continua y permanente sobre la naturaleza carnal, y poseyendo ahora la naturaleza divina, todo esto operando en usted y transmitiéndoselo espontáneamente a sus hijos. ¡Qué bendición! ¿Cómo no va a haber esperanza de días mejores? ¿Cómo no va a haber esperanza de ver un fruto o ver el fruto de esa labor brotar, que produce ese descanso y esa satisfacción? Y ese estímulo a darle la gloria a Dios y las gracias por todo aquello operando dentro del seno familiar. Yo quiero que usted, por favor, medite profundamente en estas cosas. Y al prepararnos para nuestra próxima sesión, seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-398-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet en la siguiente dirección: laverdad98@cableonda.net. Repetimos, laverdad98@cableonda.net. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.